Mi alma tiene sed de Dios. Un espacio que reconforta, alienta y motiva a la luz de la palabra de Dios. Un espacio de clamor e intercesión por todos aquellos que hoy necesitan una palabra de aliento de parte del Dios Todopoderoso. Amados hermanos, muy buenas noches. Que el Señor les bendiga abundantemente. Les damos la más cordial bienvenida a este su programa de Mi Alma Tiene Sed. Estamos agradecidos con el Señor por la oportunidad, el privilegio que nos da de poderle acompañar en esta hora de la noche, para que juntos meditemos en la palabra del Señor y podamos orar también por nuestras necesidades. Queremos recordarle que los teléfonos de la radio están abiertos para recibir sus peticiones de oración en los horarios de oficina, de lunes a viernes, así como el sábado, para que usted nos las haga llegar y en los diferentes espacios de oración podamos estar convenidos junto con usted, orando al Padre para que cada una de ellas sea resuelta favorablemente. Así que le recordamos entonces que los teléfonos que la radio pone a su disposición son 24 37 59 59, así como el teléfono celular 4709 37 85, al cual usted puede mandar por mensaje de texto o por medio de la aplicación WhatsApp su petición de oración, recordándole que en horario de oficina se va a estar recibiendo en lo que continúa esta emergencia de la pandemia del COVID-19. Muy bien, esta noche quisiera compartir con ustedes un tema que encontramos en el Evangelio de Lucas capítulo 5, verso 4 en adelante. El Evangelio de Lucas capítulo 5, verso 4 en adelante, leemos: Cuando terminó de hablar, dijo a Simón: Sal a la parte más profunda y echad vuestras redes para pescar. Respondiendo Simón dijo: Maestro, hemos estado trabajando toda la noche y no hemos pescado nada. Pero porque tú lo pides, echaré las redes. Y cuando lo hicieron, encerraron una gran cantidad de peces, de modo que sus redes se rompían. Entonces hicieron señas a sus compañeros que estaban en la otra barca para que vinieran a ayudarlos. Y vinieron y llenaron ambas barcas de tal manera que se hundían. Al ver esto, Simón Pedro cayó a los pies de Jesús diciendo: Apártate de mí, Señor, pues soy hombre pecador. Porque el asombro se había apoderado de él y de todos sus compañeros por la redada de peces que habían hecho. Y lo mismo le sucedió también a Jacobo y a Juan, hijos de Zebedeo, que eran socios de Simón. Y Jesús dijo a Simón: No temas, desde ahora serás pescador de hombres. Amén. Bien, amados hermanos, este pasaje de la Escritura pues es uno de los más conocidos, por lo menos en lo que yo tengo de historia con el Señor. Sé que es uno de los pasajes en que muchos hombres de Dios han disertado, dándonos preciosas enseñanzas acerca de la diferencia entre tener al Señor en la vida de uno y su presencia esté con uno y no tenerla. Y de también cómo el Señor sorprende a aquellos que de alguna manera siempre procuran contribuir con el ministerio del Señor, porque usted se recordará que cuando este capítulo de la Escritura comienza, el Señor utilizó la barca de Pedro para predicar. Le pidió permiso a Pedro para poderse sentar en su barca y enseñar desde la misma.
Y entonces vemos cómo el Señor pues lo bendijo. Vio esa disposición que Pedro tenía y lo bendijo. Pero el tema primordial sobre el cual me quisiera centrar yo, amados hermanos, es que el Señor le da una orden a Simón y le dijo: sal a la parte más profunda y echa vuestras redes para pescar. Entonces Simón pues le habló con sinceridad al Señor y le dijo: Maestro, hemos estado trabajando toda la noche. Entonces, amados hermanos, esa frase, esas palabras, toda la noche, me dejaron pensando, y el Señor inquietó mi corazón para que leyera pues qué había pasado o qué otros personajes habían dicho una frase similar o qué acontecimientos habían ocurrido alrededor de esta frase. Entonces, amados hermanos, vemos que cuando la noche llega, en la Biblia representa un tiempo de peligro, un tiempo de desgracia, un tiempo de adversidad, un tiempo de ignorancia, un tiempo de muerte y pecado. Podemos ver ejemplos de ellos en Jueces 7:19, Job 24:14, el Salmo 91:5, el Proverbio 7:9. Entonces vemos que es un tiempo de peligro, amados hermanos. Pero depende de quién esté en nuestras vidas o con quién nosotros estemos, ¿verdad? Digo esto porque en el estudio que vamos a realizar nos damos cuenta que cuando uno ha confiado su vida al Señor, el Señor se encarga de protegerlo a uno en este tiempo, como le repito, de peligro, de desgracia, de adversidad, de ignorancia, de muerte y pecado. Esa prueba, esa dificultad, esa situación que se está viviendo, Dios nos guarda y nos protege si nosotros no olvidamos y tenemos nuestra fe puesta en el Señor. Y precisamente nosotros estamos viviendo ahorita un tiempo de oscuridad. Usted sabe, amado hermano, que con esta pandemia, con esta situación mundial, muchas naciones han sufrido pérdidas económicas, pérdidas de empleo. Hay muchas situaciones que aún no se recuperan. Hay muchos sectores que daban empleo, que se vieron afectados y que aún pues los contagios no han cesado. La cantidad de personas que han muerto es considerable, de acuerdo a las estadísticas que se dan a conocer. Y aunque por el momento ya empezaron a fluir las vacunas, ¿verdad? Esos medicamentos preventivos, pues es una enfermedad nueva, vamos, hermanos, que aún va a requerir años de estudio para poder conocerla y poder diagnosticarla y combatirla de una manera efectiva. O sea que estamos viviendo un tiempo de prueba y de dificultad. Y bueno, vemos entonces que cuando hay esos momentos de confrontación, esos momentos de peligro, esos momentos de adversidad, el Señor nos guarda. Si usted me acompaña o anota por ahí la cita, por favor, amado hermano, en Éxodo capítulo 14, verso 19 en adelante, dice la Escritura: Y el ángel de Dios que había ido delante del campamento de Israel se apartó e iba tras ellos. Y la columna de nube que había ido delante de ellos se apartó y se dispuso detrás. Y vino a colocarse entre el campamento de Egipto y el campamento de Israel, y estaba la nube junto con las tinieblas. Sin embargo, de noche alumbraba a Israel, y en
toda la noche, y en toda la noche no se acercaron los unos a nosotros. Extendió Moisés su mano sobre el mar, y el Señor, por medio de un fuerte viento solano que sopló toda la noche, hizo que el mar retrocediera, y cambió el mar en tierra seca, y fueron divididas las aguas. Amén. Entonces, amados hermanos, en este pasaje que hemos leído, estamos hablando a estas alturas del éxodo de la liberación de Israel. El pueblo ha sido ya sacado del cautiverio de Egipto por medio de la mano poderosa de Dios. El Señor sacó a su pueblo, y el pueblo pues estaba siendo guiado por Dios a través de una nube, en una columna de nube durante el día, y una columna de fuego durante la noche. Y también dice la Escritura que un ángel de Dios estaba con el campamento, guardándolo y protegiéndolo y guiándolo. Entonces, amados hermanos, el pueblo de Egipto estaba devastado pues por la dureza del corazón de Faraón de no dejar salir a los hijos de Israel, y toman la decisión de ir en persecución de ellos. Dios había demostrado su poder y quería confirmar y cincelar en el corazón de su pueblo que Él es el que tiene control de todas las cosas, que Dios guarda y protege a todos sus hijos, y que el clamor que el pueblo había levantado por 430 años sobre esta situación de esclavitud, que seguramente cobró la vida de muchas personas bajo este yugo de esclavitud, la muerte de muchos niños a causa de los decretos que Faraón hizo de extinguir a los niños, y todas las situaciones que lamentablemente se dan durante los periodos de esclavitud, esos abusos. El Señor había tenido presente toda esa situación, y llegó el momento en que esta nación debía ser juzgada. Una promesa que el Señor le había hecho a Abraham desde el capítulo 15 del libro de Génesis. Entonces, el pueblo de Egipto decide ir tras Israel, e Israel se encontraba en ese momento encampado en un lugar frente al mar. El contexto nos deja ver que Israel no tenía hacia dónde ir, aparte de que pues Israel nunca había estado en batalla, por lo tanto no podían organizarse para hacer frente al ejército de Faraón, el ejército egipcio. No tenían armas, no habían sido un pueblo que había estado en esclavitud, por lo tanto iban con sus familias y sus pertenencias. Tampoco podían hacer un escape ágil de un ejército de Faraón que iba en carros, que iba con caballos, es decir, era más veloz, que cualquier intento de vida había sido en vano. Entonces Dios protege a su pueblo una vez más. Dice la Escritura que el ángel de Dios que iba delante del campamento se puso tras ellos para protegerlos, y de igual forma la columna de nube también se apartó y se hizo un muro que no permitió que en ningún momento los egipcios atacaran a Israel, los tocaran, ni siquiera los vieran. Dice la Escritura que en toda la noche no se acercaron los unos a los otros. Entonces, amado hermano, lo que yo quiero cincelar en su corazón en esta noche, parte de Dios, es que cuando usted, amado hermano, está siendo perseguido, quizás usted está siendo asediado, esto está pasando un momento de oscuridad en la noche, un momento de dificultad en la noche, un tiempo en el que usted no ve luz, un tiempo donde usted está sintiendo que
las circunstancias lo agobian y encima se levantan otros enemigos a querer dañarlo, a querer perjudicarle. Dios no va a permitir que esos enemigos lo toquen. Que el Señor en esta noche siga manifestando la protección que le ha tenido a usted, a los suyos, amados hermanos, porque hasta el día de hoy seguramente la mano de Dios lo ha protegido, lo ha librado, lo ha guardado de toda situación, amado hermano. Y tal vez hoy es un buen tiempo para que nos humillemos delante del Señor y le digamos: Señor, este tiempo de oscuridad se está agravando porque me están persiguiendo, quieren matarme, Señor, porque ese era el propósito de los egipcios, matar al pueblo de Israel, matar a aquellos que se opusieran y traer cautivos nuevamente a aquellos que fueran capturados durante esa incursión militar, esa incursión que los egipcios querían hacer, pero Dios no se los permitió, sino que al contrario, el Señor protegió a su pueblo. El Señor le abrió un camino a su pueblo en medio del mar, lo hizo pasar por tierra seca, hizo maravillas, amados hermanos, mientras el otro pueblo está con el deseo de querer matar, de querer acabar con los israelitas. Dios estaba abriendo un camino para los israelitas, nos estaba haciendo pasar por un lugar donde no había camino antes. Por eso le digo que el Señor cincela en el corazón de su pueblo sus maravillas, porque al pueblo de Israel no le iba a quedar duda que no tenían para dónde ir, solo para el mar, y seguramente no sabían nadar, porque en ningún momento dijo Moisés hebreos o israelitas a nadar, sino que el Señor le dio la instrucción que levantaran la vara y él hizo que el viento soplara fuertemente para que ellos pasaran por un camino de tierra seca. Y dice en la Escritura que Él convirtió y cambió, dice, el mar en tierra seca y fueron divididas las aguas para que su pueblo pasara. Entonces, amado hermano, que esta noche usted pueda recibir esa palabra de aliento, de consuelo en medio de una circunstancia difícil. En el Salmo 34, 6 al 8, en la versión Nuestro Pueblo, dice la Escritura: este pobre clamó y el Señor lo escuchó, liberándolo de todas sus angustias. El ángel del Señor acampa en torno a sus fieles y los protege. Gusten y vean qué bueno es el Señor. Feliz quien se refugia en Él. Entonces, amado hermano, que esa felicidad que tal vez hoy necesitamos en medio de un tiempo de oscuridad, un tiempo de tristeza, un tiempo de adversidad, una felicidad plena que solo Dios da, usted la pueda recibir, amado. Que usted clame en esta noche, sabiendo que el Señor escucha, porque si lo hacemos con sinceridad y lo hacemos de todo corazón, Dios escucha, Dios oye, Dios atiende la oración, Dios atiende en el clamor, Dios nos guarda y nos protege, nos ayuda, amados hermanos. Y el Señor pues se encarga de proteger y librar a los suyos de los peligros, de las adversidades, de las situaciones difíciles que se puedan estar viviendo. Otro ejemplo de esta misma situación, amado hermano, la vemos en el libro de Josué. Josué capítulo 10, verso 9 en adelante. Por favor, anoten las citas y estudienlas posteriormente. Si usted me está acompañando en la lectura, pues le invito a que se ubique en el libro de Josué, el sexto libro de la Biblia, y pues que el capítulo número 10, verso 9, y veamos otra obra de Dios. Y dice la Escritura: vino pues Josué sobre ellos de repente, habiendo marchado toda la noche desde Gilead
Habiendo marchado toda la noche desde Gilgal, y el Señor los desconcertó delante de Israel y los hirió con gran matanza en Gabaón, y los persiguió por el camino de la subida de Bet-Orón, y los hirió hasta Seca y Maceda. Y sucedió que mientras huían delante de Israel, cuando estaban en la bajada de Bet-Orón, el Señor arrojó desde el cielo grandes piedras sobre ellos hasta Seca, y murieron. Y fueron más los que murieron por las piedras del granizo que los que mataron a espada a los hijos de Israel. Amén. Entonces, amados hermanos, aquí vemos otras circunstancias de protección divina. En el contexto, pues el pueblo de Gabaón había hecho un pacto con Israel, ¿no? Se habían comprometido los israelitas a guardarlos y a protegerlos. Y aunque no había sido en las mejores circunstancias, pues Israel ya había dado su palabra. Josué, a través como representante del pueblo, y los ancianos habían dado su palabra a Gabaón, que la iban a proteger y la iban a guardar como parte del pueblo de Israel. No los iban a destruir ellos. Así que cuando Gabaón fue sujeto a ataque por haber hecho la alianza con Israel, los pueblos de alrededor convinieron en destruirlos. Y los gabaonitas enviaron mensaje de auxilio a Josué. Josué no dudó en ponerse en marcha con todos los ejércitos del Señor y caminaron hacia ese lugar, hacia Gabaón. Y caminaron, dice, toda la noche. Marcharon toda la noche en formación militar para enviar su ayuda a Gabaón, y Dios mismo también peleó en favor de Gabaón. El Señor dice que fue el que desconcertó a los enemigos, los hirió, también los persiguió y también les envió granizo, un granizo grande, ¿verdad? Grandes piedras sobre ellos. Y dice la Escritura que fueron más los que murieron por las piedras de granizo que los que mataron a espada a los hijos de Israel. Entonces el Señor mismo fue el que se levantó en favor del pueblo de Gabaón, es decir, asistió a los ejércitos de Israel y también libró a los gabaonitas de ese momento difícil, ¿verdad? De ese momento complicado. Y por eso le digo, amado hermano, que esta noche, pues tal vez nosotros lo que debemos de hacer es levantar clamor, levantar oración, levantar ruego. Porque tal vez los ejércitos se están levantando en contra de usted, amado hermano. El ejército de la pobreza, un ejército de la miseria, el ejército de la escasez, el ejército de la enfermedad. Que quieren atacar, amado hermano, quieren tomar su vida. Pero su vida, amados hermanos, está en las manos de Dios. Y por eso esta noche, amado hermano, tal vez que usted siente algo de tristeza, desesperanza, dolor, angustia o desesperación por una situación que usted está viviendo. Que esta noche pueda usted avivar esa fe que está en su corazón y con seguridad entrar delante de la presencia de Dios y pedir, o bueno, derramar su corazón, mejor dicho, delante de la presencia del Señor. Aunque haya temor, aunque haya duda, aunque haya desesperanza, es mejor hablarle al Señor con sinceridad y decirle: Señor, te ruego, te suplico que ayudes, que nos socorras, que nos bendigas. También, amado hermano, en otro punto que quiero enseñarle esta noche es que en medio de esa dificultad, en medio de ese problema, hay provisión. O sea, Dios hace cosas grandes en favor de su pueblo. Tal vez lo que yo quiero enseñarle, amado hermano, quiero grabar en su corazón, es que hay dos escenarios. El que ocurre cuando usted no tiene a Dios, y el que tiene, y el que ocurre cuando está Dios de su parte. Cuando usted está delante de Dios, cuando usted permite que Dios intervenga en su vida, cuando usted entrega su corazón a Él.
Esos son los dos escenarios. Entonces, sin Él, pues obviamente hay tristeza, hay desesperanza, hay muerte, hay angustia, hay enfermedad, etc. Con Él hay consuelo, hay esperanza, hay fortaleza, hay ánimo, hay ayuda, hay milagros, hay señales, hay maravillas, hay liberación. Entonces, amados hermanos, en medio de ese tiempo de dificultad, Dios hace milagros. Si usted tiene esa fe puesta en Él y si usted derrama su corazón delante de Él. En Números capítulo 11, verso 32, dice la Escritura, o leemos en la Escritura: y el pueblo estuvo levantando todo el día, toda la noche y todo el día siguiente, y recogieron codornices. El que recogió menos recogió 10 homeres, y las tendieron para sí por todos los alrededores del campamento. Amén. Bueno, en el contexto, amados hermanos, el pueblo de Israel está pidiendo al Señor alimento, le está pidiendo sustento. Y la Escritura nos deja ver que el Señor hizo que en esa noche se soplara un fuerte viento que llegó a esas codornices y las puso alrededor del pueblo de Israel. Las puso camino de un día, dice la Escritura, a lo largo y ancho de todo ese territorio, por lo que el pueblo salió a recoger, dice. Y estuvo levantando todo el día y toda la noche y todo el día siguiente. Y recogieron las codornices. Es decir, el Señor les envió la provisión a todos. Y yo entiendo, hermano, que pues obviamente cuando usted lee todo el capítulo, pues se da cuenta de que hubo una forma incorrecta de pedir, ¿verdad? Porque el pueblo lo hizo porque estaba anhelando los alimentos de Egipto. Y en su corazón, pues, cuando pidieron, no había una disposición adecuada. Y lo hicieron con enojo, con cólera, con frustración, probando a Dios. Y Dios les envió el alimento. Pero ¿qué pasaría si nosotros lo hiciéramos con una disposición correcta? Humillando nuestro corazón, pidiéndole al Señor, rogándole, implorándole su favor, que es lo que yo quiero motivarle a usted en esta noche que hagamos. El Señor Dios Todopoderoso puede enviarnos esa provisión que necesitamos, y una provisión que vamos a estar recogiendo todo un día, toda una noche y aún el día siguiente, es decir, una sobreabundancia que Dios envía, una abundancia tal que la Escritura dice que el que recogió mucho no le sobró, ni el que recogió poco le faltó, ¿verdad? Porque Dios así es, Dios es maravilloso y es un Padre de bondad y misericordia. Y tal vez usted lo que necesita, amado hermano, usted considera que es inalcanzable, que humanamente tal vez usted no lo puede obtener, pero en las manos de Dios sí. Así que quiero invitarle, amado hermano, a que esta noche usted disponga su corazón y humille su ser delante de Dios. Le pida al Señor el socorro divino, para esa provisión sobrenatural que usted necesita. Esa provisión sobrenatural que usted necesita tal vez para la alimentación, los gastos de su hogar, para poder aplicar un tratamiento médico. Dios obra de formas que nosotros no comprendemos, amados. Dios puede obrar una sanidad completa, Él puede extender su mano y visitarle en esta hora y sanarle. Pero tal vez el propósito que Dios tiene es de que usted vaya a un lugar en que usted lleve ese mensaje de esperanza y salvación en medio de todos aquellos que están en enfermedad. Y entonces va a tener que asistir a ese lugar y se van a necesitar recursos para pagarlo. Entonces Dios les puede proveer esos recursos que tal vez usted necesita para la educación de sus hijos o para alguna circunstancia en la cual
Se encuentra usted ahora y que necesita ser liberado. Un problema económico, una deuda, una situación que lo está quejando, que el Señor envíe hoy esa provisión sobreabundante para que el Señor pues sea glorificado y exaltado y nuestra fe sea afirmada. También quiero comentarle, amado hermano, que la noche, esa situación de peligro, esa situación de angustia, esa situación de oscuridad, de temor, de duda, de desesperanza, no es para siempre. El Salmo 35 dice, porque su ira es solo por un momento, pero su favor es para toda la vida. El llanto puede durar toda la noche, pero a la mañana vendrá el grito de alegría. Amén. Entonces Dios nos recuerda, amados hermanos, que esos tiempos de dificultad, esos tiempos de situación difícil que a veces vienen, el Señor no para siempre lo permite. El Señor, como le digo, muestra que Él está ahí con su pueblo, guardándolo, protegiéndolo, ayudándolo, bendiciéndolo, sosteniéndolo en medio de las situaciones difíciles. Es Dios el que se glorifica, es Dios el que se exalta, es Dios el que se magnifica. Entonces, amados hermanos, discúlpese, ¿qué debemos de hacer en el tiempo de la oscuridad? ¿Qué debemos de hacer en esa noche, durante ese tiempo de dificultad? Bueno, número 1, dice en Levítico capítulo 6, verso 9. Libro de Levítico capítulo 6, verso 9. El libro de Levítico es el libro número 3 de la Biblia y es el manual sacerdotal. Bueno, es la serie de instrucciones que todos los sacerdotes deben de seguir. Se tenía una ordenanza para todos los holocaustos, para todas las ofrendas. Usted y yo pues ya no estamos en ese tiempo de ofrendas de animales, ni de ofrendas de granos, sino que estamos en el tiempo de la gracia en que Dios nos ha permitido ministrar de una manera diferente. Seguimos siendo sacerdotes, por lo tanto tenemos ordenanzas. También debemos de presentar ofrendas y holocaustos agradables a Dios, pero ya no son de animales ni de granos, sino son sacrificios diferentes. Entonces, acá dice la Escritura en el capítulo número 6, verso 9 del libro de Levítico, ordena a Aarón y a sus hijos, diciendo, esta es la ley del holocausto. El holocausto mismo permanecerá sobre el fuego, sobre el altar, toda la noche hasta la mañana, y el fuego del altar ha de mantenerse encendido en él. Amén. Entonces, amados hermanos, sabemos que nuestra ofrenda que se ofreció para el perdón de nuestros pecados, es la sangre de Jesús. Jesús es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y no hay salvación en ningún otro, sino solo en Él. Él es el camino, la verdad y la vida. Él es el unigénito de Dios, el unigénito del Padre, que fue enviado para que usted y yo fuéramos salvos, que usted y yo fuéramos restituidos a nuestra naturaleza de intimidad con Dios y en un grado superior, porque ahora somos hijos de Dios. Ya no somos creación de Dios, no somos criatura de Dios, somos hijos de Dios por medio de Jesucristo, por medio de ese sacrificio. Entonces, amado hermano, la ordenanza es que nosotros, aún en ese tiempo de dificultad, en ese tiempo de oscuridad, en ese tiempo de aflicción, en ese tiempo de temor, de duda, de desesperanza, nosotros no olvidemos que el Señor ofreció un sacrificio que nos limpió, que nos perdonó, que nos transformó en sus hijos, nos hizo nuevas criaturas. Por lo tanto, amados hermanos,
es de recordar que el Señor murió por nosotros y es su sangre la que nos protege, su sangre la que nos libra, es su sangre la que nos transforma. Y precisamente, amados hermanos, si esto lo enlazamos con Éxodo capítulo 12, donde se le ordenó a Moisés que sacrificaran un cordero por familia y que la sangre de ese cordero fuera puesto en los dinteles de la puerta de cada uno de los israelitas. El destructor no iba a entrar. El destructor iba a pasar durante la noche a matar a todos los primogénitos, tanto de hombres como de animales en Egipto. Pero no permitió que ese destructor entrara en aquellas casas que estaban marcadas con la sangre de aquel cordero pascual que había sido inmolado para recordarle a Israel que su tiempo de liberación está ejecutándose en aquella noche. Así que, amado hermano, esta noche recordemos que la sangre de Jesús, que esa sangre preciosa en la que nos limpia de todo pecado, que esa sangre preciosa es la que nos sana, que nos liberta, la que nos transforma, que fue ese precio que se pagó por el perdón de nuestros pecados. Y otra cuestión que nos recuerda es que nosotros debemos de ponernos a cuentas. Quizá esta noche, amado hermano, sea un buen momento para que usted y yo afirmemos nuestra creencia en el Señor o nos reconciliemos con el Señor si es que nos hemos alejado, para que ese holocausto, amado hermano, permanezca sobre el fuego de la presencia del Espíritu, la presencia del Espíritu de Dios que avive nuestros corazones y nos recuerde que fue Jesús el que murió por nosotros, el que nos perdonó a través de ese sacrificio. Y sobre ese altar, sobre ese lugar de comunión con Dios, que estemos en constante acercamiento a Dios, nuestro Padre, porque Él no nos deja, ni nos desampara, ni nos olvida. Otra forma, amado hermano, está en Lucas capítulo 6, verso 2 en adelante. Lucas capítulo 6, verso 2 en adelante dice: en esos días, hablando de Jesús, Él se fue al monte a orar y pasó toda la noche en oración a Dios. Cuando se hizo de día, llamó a sus discípulos y escogió 12 de ellos, a los que también dio el nombre de apóstoles. Y bueno, da el nombre de los que había escogido como apóstoles. Y dice la Escritura en el verso 18, 17 dice: descendió con ellos y se detuvo en un lugar llano, y había una gran multitud de sus discípulos y una gran muchedumbre del pueblo de toda Judea, de Jerusalén, de la región costera de Tiro y Sidón, que habían ido para oírle y para ser sanados de sus enfermedades. Y todos los que eran atormentados por espíritus inmundos eran curados, y toda la multitud procuraba tocarle, porque de él salía un poder que a todos sanaba. Entonces, amados hermanos, otra de las actitudes que nosotros debemos de tener en medio de esta noche, de este proceso de oscuridad que posiblemente estemos viviendo, que estemos atravesando, es la oración. Nuestro Señor Jesús pasaba jornadas intensas de oración toda la noche. Él vino a este mundo, vino a esta tierra en forma de hombre, conociendo que era hijo de Dios, se había despojado de sus atributos divinos, pero Dios se manifestaba, se glorificaba a través de él.
Entonces Jesús nos deja esa enseñanza, amados hermanos, de la necesidad de estar en comunión con Dios. Nos deja esa enseñanza clara acerca de la oración, de esa búsqueda que Él tenía. Él no desistió en buscar a su Padre, Él oraba. Y esa enseñanza es la que a nosotros nos debe de llenar el corazón y de imitarle, porque Él es nuestro Maestro también, y en la Escritura nos deja ver que Él nos ha dejado ejemplo para que así como Él ha hecho, nosotros también hagamos. Y el Señor pues pasaba la noche orando. Una parte de su ministerio, una de las características principales del ministerio de Jesús, una es la oración, la otra es la enseñanza, y la tercera es la sanidad. Esas tres fundamentales, si le pudiera llamar yo, junto con la cuarta, que viajaba por hacia todos los lugares de Israel. Él no cesó de viajar en su ministerio. Él iba a las aldeas, él iba a los pueblos, él iba a las ciudades. Es decir, que él, durante esos 3 años y medio que el Señor le permitió ejercer de una manera pública su ministerio, él se destacó por eso, de viajar, de orar, de enseñar y de sanar. Él se encargaba o él hacía esa obra, y como parte de la enseñanza a los discípulos, a los apóstoles, también los envió en varios grupos para hacer esa misma obra de llevar la luz a toda la humanidad, a todo el pueblo de Israel, pero principalmente esta enseñanza de la oración, de no perder la comunión con Dios, es la que hoy nosotros debemos de tener. En ese tiempo de oscuridad, en ese tiempo de adversidad, en esa noche difícil que estaba viviendo, que usted y yo estemos viviendo, amados hermanos, no debemos de perder ese tiempo de oración. Debemos de humillarnos ante Dios, debemos acercarnos a Dios, debemos de buscarle, de rogarle, de pedirle, de humillarnos ante Él. Amado hermano, es necesaria la comunión con Dios. Fíjese que hasta Jesús sintió ese deseo de estar en comunión con su Padre, y como les he dicho en algunas ocasiones, ya en varias ocasiones, nosotros debemos de quitarnos de nuestra mente, de nuestro corazón, esa mentalidad de que la oración es una penitencia o es un castigo, porque no es nada de eso, amados hermanos. La oración es un tiempo de deleite en el cual nosotros tenemos la oportunidad de entrar delante de la presencia de Dios, delante de su presencia, de rogarle, pedirle e implorarle, suplicarle, presentarnos delante de Él, platicar con Él, derramar nuestro corazón delante de Él y hablarle acerca de todas las situaciones que posiblemente estamos viviendo, de todas aquellas cosas que estamos necesitando, de poder escucharle, que Él nos escuche y que también le podemos escuchar. Es un tiempo de diálogo. Y Jesús dice que subía a los montes, es decir, que se apartaba. Él procuraba estar en lugares apartados para orar, porque en el que no quería escuchar el bullicio de la gente, el bullicio de los problemas, sino quería escuchar a su Padre. Y nosotros, amados hermanos, necesitamos eso también. A veces son muchos los problemas, son muchas dificultades, tal vez el teléfono está sonando constantemente para cobrarle o para recordarle alguna cuestión, o tal vez lo están amenazando, tiene problemas con sus vecinos, o tiene problemas en su hogar, y usted necesita sacar ese tiempo, cerrar esa puerta, alejarse de ese bullicio, alejarse de todas esas cuestiones. También despejar un poco su mente y su corazón de cualquier enojo, odio, frustración, amargura, resentimiento que pueda tener, e ir delante de Dios y derramar su corazón y poderle decir: Señor, aquí estoy.
Vengo a hablar contigo, Señor. Vengo a entregar mi vida, vengo necesitado de tu presencia, vengo necesitado de tu visitación, para que el Señor sea el que se glorifique, amados hermanos. Después de que Jesús oraba, vemos esas situaciones tan hermosas de sanidades, de enseñanzas preciosas, de liberaciones, de decisiones sabias que tuvo que tomar, porque en este pasaje pues que hemos leído, Él escogió a 12, a los que después Él les llamó apóstoles. Dios escogió por la guianza del Señor, con la guianza de Dios, porque cada uno de ellos tenía que cumplir un plan, un propósito, un designio del Padre. Y por lo tanto fue Dios el que le dio los nombres a Jesús, y Jesús pues los escogió y hizo la tarea que el Padre le había encomendado de enseñarles, de instruirles, disciplinarles, ministrarles, para que ellos, cuando Él subiera al cielo, pues se encargaran de hacer esa obra. Pero el punto, como yo le repito, amado hermano, es que usted y yo, en medio de esta noche, en medio de esta oscuridad que estamos viviendo, pasemos esa noche, tengamos esa actitud de orar, que no nos olvidemos de clamar y de pedir a Dios. Bueno, yo quiero terminar, amados hermanos, con este pasaje de la Escritura de Romanos capítulo 13, verso 12, el cual dice: la noche está muy avanzada y el día está cerca. Por tanto, desechemos las obras de las tinieblas y vistámonos con armas de luz. Andemos decentemente como de día, no en orgías y borracheras, no en promiscuidad sexual y lujuria, no en pleitos y envidias, antes bien vestidos del Señor Jesucristo, y no penséis en proveer para las obras de la carne. Amén. Entonces, amado hermano, el Señor nos ayude, nos fortalezca, nos bendiga en medio de esta noche que seguramente va a terminar ya, y que nos va a permitir a nosotros ver ese día glorioso del Señor en nuestras vidas. Amén y amén. Vamos a orar, amados hermanos. Quiero invitarle a que dispongamos nuestro corazón en base a lo que hemos podido estudiar en esta noche, que el Señor siembre en su corazón esa semilla preciosa y de un fruto abundante, sobreabundante en sus vidas, y que el Señor también provea y supla para cada una de nuestras necesidades. Padre, en el nombre de Jesús, te damos gracias, Señor, por tu bondad y tu misericordia. Señor, te doy gracias por este tiempo que nos permites poder estar delante de ti, Señor, recibir esa instrucción preciosa de parte tuya. Gracias, Señor, por salvarnos a través de Jesucristo. Gracias por dejarnos tu bendito Espíritu. Gracias por dejarnos tu bendita palabra, Señor. Gracias, Padre bendito, porque siempre nos hablas, porque siempre, Señor, tienes cuidado de nosotros y nos bendices. Procuras nuestro bienestar, procuras, Señor, el manifestar tu amor en nuestras vidas constantemente, Señor. Gracias, Padre bendito. Gracias te damos por nuestras familias. Gracias te damos, Señor, por el techo que nos das, el alimento, el vestido, el calzado y todas las bendiciones que siempre nos envías, Señor. Te damos gracias, Padre amado, por tu bondad y tu misericordia, Señor. En esta hora, Señor, nos presentamos delante de ti, Señor. Nos humillamos delante de ti, Señor, suplicándote, amado Señor, que escuches nuestras oraciones, nuestros ruegos, nuestras súplicas, con los cuales traemos ante ti, sabiendo, Señor, que tú los escuchas, que tú eres paciente, amoroso con nosotros y nos escuchas, y que de acuerdo a tus riquezas en gloria, Señor, tú has de enviar
la respuesta adecuada y oportuna a cada una de esas necesidades. Queremos, Señor, pedirte perdón por nuestro país, pedirte perdón por nuestros pecados, pedirte perdón, Señor, por todas las ofensas que el mundo ha cometido en tu contra, Señor, por la iniquidad, transgresión y pecado que se ha cometido en contra tuya, Señor. Te suplicamos que nos perdones, Señor. Perdona, Padre. Perdona a nuestras familias, perdona, Señor, a nuestras autoridades gubernamentales, a nuestras autoridades eclesiásticas, Señor, a todos y cada uno de los habitantes de nuestros países, sean nacionales o sean extranjeros que han venido en búsqueda de oportunidades, Señor. Hoy te pedimos que nos perdones. Perdónanos, Señor, por todas esas prácticas que no te son agradables, Señor. Por favor, perdona, Padre. Ten misericordia de Guatemala y de todas las naciones del mundo, Señor. Por favor, perdónanos, Padre. Perdónanos, Señor. Ayúdanos a ver en ti esa luz de la verdad, esa luz de la misericordia, de la gracia y del perdón, Señor. Por favor, Padre, perdona a los nuestros. Salva, Señor, rescata de la oscuridad, de las tinieblas, de las obras de iniquidad, Señor, rescata a los nuestros. No permitas que se pierdan eternamente, Señor, por favor, te lo suplico. Abre sus oídos, Señor. Quita, Señor, todo estorbo de su mente, todo velo que les impide, Señor, entender y comprender que solo en ti hay salvación, esperanza y vida eterna. Quita de ellos toda ceguera, Señor. Toda ceguera que nos conduce a la muerte, Señor, que nos conduce al abismo, Padre, en el nombre de Jesús. Ayuda, Señor, liberta, Padre. Te pedimos por esas autoridades gubernamentales, Señor. Te suplicamos que tú alumbres sus ojos, Señor. Que les quites todos esos ojos, toda escama, Señor, que está impidiendo que ellos vean que han sido puestos, Señor, para bendecir a las naciones, para bendecir a las poblaciones que son instrumentos útiles en tus manos, Señor, para administrar adecuadamente los recursos, las riquezas de las naciones, Señor, en favor de toda una población, en favor de toda una nación, Señor, en el nombre de Jesús, por favor, Padre, quita de ellos todo orgullo, toda altivez, toda soberbia, Señor, en el nombre de Jesús, Padre. Aquí despeja su mente, Señor, de todo entenebrecimiento, Señor, de toda situación que esté causando en ellos, Padre. Confusión, papito lindo, en el nombre de Jesús, destapa sus oídos para que ellos puedan escuchar, Padre, sus consejos, esa sabiduría que tú envías a través de tus consejeros, Señor, para que ellos puedan cumplir adecuadamente las funciones, Padre, para los cuales tú los has llamado, Señor. Yo te pido en el nombre de Jesús, ayuda, Señor, a esos gobernantes, a esas autoridades que se encuentran tanto en el organismo ejecutivo, legislativo y judicial o dependiendo del nombre que tenga en cada nación, Señor, que cada uno de ellos pueda recibir esa sabiduría tuya, Señor, ese entendimiento, que el temor tuyo caiga sobre ellos, Señor, para que puedan cumplir esa comisión que tú les has dado, Señor, de gobernar un país, Padre, que estén en esa disposición de aprender, de buscar, de humillarse delante de ti, Señor. Salva a sus familias, también salva a los suyos, Señor. Quítalos de toda situación de pecado, Padre, en el nombre de Jesús te lo estamos pidiendo. Señor, te suplicamos en esta noche por nuestras familias. Te suplicamos hoy, Señor, por nuestros hijos. Te suplicamos hoy por los nuestros, Señor, aquellos que están enfermos, Señor. En esta noche yo vengo poniendo delante de ti a mi esposa, Señor, de vida de todos y cada uno de nuestros familiares que se encuentran asediados por enfermedad, Señor. Por los que tienen diabetes, por los que tienen cáncer, por los que tienen problemas cardíacos, respiratorios, auditivos, en sus ojos, en sus oídos, Señor, en su cerebro, en sus nervios, en sus músculos, Señor. Cualquier parte de su cuerpo que está afectada, Señor, su sistema gastrointestinal, su hígado, su páncreas, sus riñones, Señor, en el nombre de Jesús, te venimos a suplicar que en esta hora, Señor, tú pongas tu mano poderosa de salud y sanidad sobre ellos, que tú los sanes, por favor, Padre Santo. Te suplico hoy, Señor, que todo espíritu de muerte, Señor, de opresión, de pensamiento, de tristeza, de desesperación que está viniendo, Señor, queriendo controlar la vida de todos aquellos que están enfermos, Señor.
sea atado, Señor, sea ligado y enviado al abismo en el nombre de Jesús, enviado al abismo en el nombre poderoso de Jesús. Señor, trae salud y sanidad sobre los enfermos, Padre, que el fuego de tu Espíritu Santo visite hoy a todos los que están enfermos, Señor, y que consuma, Señor, toda enfermedad, que consuma todo aquello que está trayendo opresión, está trayendo muerte, Señor. Sabemos que cada uno de nosotros tiene un tiempo de vida, Señor, en este mundo, pero que se haga conforme a tu plan y tu propósito y no conforme, Señor, los designios de entidades que no quieren ni parte ni suerte en nuestras vidas. Señor, en el nombre de Jesús, envía vida a todos los que están en los hospitales, centros asistenciales, Señor, aquellos que están en los intensivos, Señor, aquellos que han recibido inclusive un diagnóstico adverso, un diagnóstico definitivo, un diagnóstico letal. Señor, sopla vida sobre ellos. En el nombre de Jesús, sopla vida sobre los enfermos, Señor, sobre los que están agonizando. Sana, Señor, a todos aquellos que se han accidentado y que están en los hospitales con heridas, Señor, internas, Padre, huesos quebrados, fracturados, Señor, en el nombre de Jesús. Te rogamos hoy, Padre bendito, que tú traigas salud y sanidad sobre ellos, sobre los que están padeciendo enfermedades auditivas, Señor, que están causando vértigo, que están causando, Señor, desorientación. Hoy te pido sanidad por los que tienen Alzheimer, Parkinson, Señor, y todo ese tipo de enfermedades degenerativas y destructivas que dañan el cuerpo de las personas, Padre, en el nombre de Jesús. Toda enfermedad cardíaca, toda enfermedad respiratoria, Señor, toda enfermedad que quiere colapsar el cuerpo humano en este momento, Señor, es reprendida en el nombre de Jesús. Glorifícate, Señor, trayendo salud y sanidad. Padre, te ruego por todos los que tienen problemas económicos, Señor, por todos los endeudados, por todos aquellos que tienen escasez, pobreza, miseria, Señor, que tienen algún recurso, pero es insuficiente, Señor, para poder suplir todas y cada una de las necesidades. Por favor, Padre Santo, glorifícate hoy, Señor, liberta, Señor, sana de toda situación económica, aquellos que están endeudados, por favor, Señor, liberta, mi Dios, liberta, te lo suplico, Señor, liberta de las deudas con instituciones financieras, con entidades bancarias, con personas particulares, Señor, en el nombre de Jesús, trae esa liberación, Padre bendito. Yo sé que tú has dado paciencia, Señor, y ánimo a estos acreedores, pero llega un momento en que ellos empiezan a actuar, Señor, de una manera despiadada, Señor, de una manera que pues quieren recuperar los recursos que en algún momento, Señor, otorgaron, y hoy nos venimos a humillar delante de ti para suplicarte a ti, Señor, el dueño del mundo y su plenitud, el dueño del oro y de la plata, Señor, que por favor tú nos socorras y nos ayudes, Señor, en el nombre de Jesús. Provee y suple, paga, Señor, toda deuda con instituciones bancarias, financieras y personas particulares, Señor. Por favor, que tu nombre sea exaltado y sea glorificado, Señor. Te pedimos hoy por nuestra juventud, por nuestra niñez. Te pedimos, Señor, para que tú nos guardes, los protejas, los libertes de toda influencia negativa, Señor, de toda opresión que nos está queriendo extraviar, que los está queriendo conducir por sendas de pecado, de muerte. Y en el nombre de Jesús, guarda y protege a los nuestros, Señor. Guarda, Padre bendito, los matrimonios, Señor. Ayuda los matrimonios, Señor. Fortalece los matrimonios, Señor. Ayuda para que en este tiempo esa institución que tú has establecido, Señor, se mantenga firme, Señor, a pesar de los embates que han venido, Señor. Sabemos que muchos matrimonios han sucumbido, Padre, pero tú eres un Dios de restauración, Señor, y hoy venimos a suplicarte que tú restaures toda relación matrimonial, Señor, que permitas que esos hogares puedan ser edificados nuevamente, Señor, y que esas relaciones que están rotas y dañadas puedan ser restauradas de tal manera, Señor, que tu nombre sea exaltado y glorificado, Señor, porque una familia destruida, Señor, son problemas en la sociedad, Señor, son problemas que afectan a los hijos, que afectan a los padres, que afectan a todos los que son de esas familias, Señor, y a veces se vuelven en rivalidades y contiendas, Señor, que terminan mal. Pero hoy te rogamos que traiga restauración, Señor, que hagas volver, como dice tu palabra, el corazón de los padres a los hijos y los hijos a los padres y de los cónyuges a los cónyuges, Señor, que haya
esa restauración, por favor, Padre, por toda otra necesidad que exista, que tú puedas hoy suplirla en el nombre poderoso de Jesús. Que nos ayudes a salir con bien en esta noche, Señor, que se ha levantado sobre las naciones del mundo. Que en esta noche, Señor, donde la escasez, la pobreza, la enfermedad, la aflicción, la luz tuya nos alumbre, Señor, en todo momento, en todo tiempo, y que estemos cerca de ti, que no nos apartemos de ti por nada, Señor. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Amados hermanos, muchas gracias por acompañarnos, muchas gracias por su fiel sintonía a lo largo de este día y gracias por su comunicación, por permitirnos traer esa palabra de bendición a su vida. Que pase una bendecida noche, que el Señor lo guarde y si el Señor lo permite, estaremos compartiendo con ustedes nuevamente en otra oportunidad. Hemos presentado Mi alma tiene sed de Dios. Te invitamos a escuchar nuestra próxima audición cuando nuevamente estaremos delante del Señor exclamando: Mi alma tiene sed de Dios. No te lo pierdas. Mi alma